Hola, hola familiares y amigos, soy Fran y voy a hacer un video tutorial de Photoshop a raíz de una petición en concreta de un familiar. Como en algunas ocasiones recibo peticiones o consultas de cómo se hacen algunas cosas en Photoshop, me he decidido hacer o solucionar estas dudas con un vídeo porque, bueno, al final por teléfono es complicado, no siempre puedes ir a casa de la gente y es una manera de resolver estas dudas a distancia y que cada uno las pueda consultar cuando mejor le venga. Estos vídeos los colgaré en YouTube, estarán de manera pública y bueno, si alguien más los ve y se puede beneficiar de ellos, pues perfecto. Entonces en este caso la pregunta que me hacían era cómo podíamos igualar los colores de una fotografía o de una zona en concreto de una fotografía. En el caso de esta modelo, de esta foto, la necesidad era igualar el color de los labios. Es decir, seguramente aquí se hizo un maquillaje pensando en fotografías a larga distancia y luego a la hora de hacer un primer plano, pues bueno, el maquillaje no acaba de funcionar porque no está pensado para eso. Lo primero que voy a hacer es lógicamente duplicar la capa, ¿vale? Con control J, con la capa seleccionada y control J siempre duplicas la capa que tengas seleccionada. Y voy a hacer una selección y la voy a hacer con la pluma. Bueno, hay otros métodos de selección. A mí para esto en concreto me apetece hacerlo con la pluma. Y lo voy a hacer de una manera pues bastante sencilla, que creo que además puede ser útil para aquellos que no tengan dominio con la pluma, porque en definitiva es muy versátil y tiene pero tiene su dificultad a la hora de manejo. Bueno, no he explicado, en el panel pluma hay varias opciones. Uso la primera para crear un trazado, tipo poligonal, recto, sin complicarme mucho, poniendo los nodos en cada uno de los vértices, donde creo que me van a ayudar luego a poder hacer las curvas. Y uso luego esta parte de la herramienta, que es convertir en punto de ancla, para ir combinando las curvas. Voy a aprovechar para perfilar un poco mejor los labios, porque bueno, están así maquillados que para fotos a cierta distancia ya van bien, pero si quieres hacer un primer plano, pues quedan un poco feos, que están así como un poquito desdibujados. Entonces, bueno, aprovecharé e intentaré arreglarlo para que quede un poco más perfilado los labios más bonitos. Lo que estoy haciendo es, cuando coloco esta parte de la pluma o esta funcionalidad de la pluma encima de un nodo, estos cuadraditos son los nodos, se me abren y deslizo, perdón, el lápiz, se me abren dos manejadores. Estos manejadores me permiten ajustar la curva del trazado, para así ir ajustando, lo máximo que pueda la selección a la forma de los labios. Hay otros métodos de selección, cada uno puede usar el que más le guste. Yo, para esto en concreto, para este tipo de selección en concreto y lo que quiero conseguir, creo que este es el adecuado. Combinando con la pluma se puede usar también esta otra parte o esos punteros que son el puntero de selección de trazado. Lo que hace, te selecciona el trazado completo y lo puedes mover si quieres, y el puntero de selección directa, que lo que me hace es poder actuar sobre un nodo en concreto y modificarlo de posición, uno o varios, ¿eh? Si yo selecciono varios nodos, puedo moverlos todos. Una vez tenemos el trazado, podemos ver que el trazado queda guardado aquí, en la pestaña trazados, ¿vale? Si hacemos doble clic sobre el nombre, podemos cambiarle el nombre y queda guardado.
Vale. Deselecciono el trazado y lo siguiente a hacer es, vamos a duplicar la imagen. Y vamos a duplicar la imagen y no la capa ya la hemos duplicado al principio. Ahora vamos a duplicar la imagen completa. Me vengo al menú imagen, duplicar y me crea un nuevo documento con el mismo nombre acabado en copia. Vale. Ahora de lo que se trata es que en este nuevo documento voy a hacer una selección sencilla con el lazo de aquellos tonos azules que quiero que predominen en la imagen original. Entonces, bueno, busco los tonos azules que me interesan. Es importante, aparte de evitar los magenta, que son los que me molestan, es importante que tengamos las zonas de luz como zonas de oscuridad, o sea, zonas de sombra, porque en función de esta gama son los colores que me va a sustituir en la imagen. Bueno, no explico cómo va el lazo, porque creo que más o menos todo el mundo lo sabe, pero bueno, si fuera necesario me lo decís y lo explico otro día. ¿Vale? Bueno, yo creo que lo que decía, intentar coger zonas de brillo, zonas de sombra y a poder ser solo tonos azules. Dejamos la selección activa, ¿vale?, en el documento y nos vamos al documento original. Vale. Aquí ahora me voy otra vez a la pestaña trazados, selecciono los labios y en el menú de opciones de trazados, si lo despliego, tengo la opción de hacer selección. En hacer selección me pide un desvanecimiento. Si quiero hacer que la selección tenga desvanecimiento, obviamente le vamos a decir que sí. Vamos a poner un 7, pero bueno, esto cada uno, y depende de lo que quiera hacer, elige el radio que le vaya bien. ¿Qué hace este desvanecimiento? Lo que hace es degradar el borde de la selección, y en selecciones hechas con la pluma es importante porque la pluma es muy precisa y hace una selección al píxel, ya entonces se quedaría como cortado con cuchillo, de manera que es interesante esta opción, interesante, necesaria. Vale, vuelvo a la capa, al menú capas para ver dónde estoy ubicado. Vale. Y desde imagen, ajustes, igualar color. Vale, se me abre este nuevo desplegable. Aquí en el apartado de origen he de seleccionar la imagen copia. ¿Vale? Automáticamente me va a buscar los tonos de color que yo tengo la selección hecha en el otro documento. De manera que, como podéis ver, ya me carga, me sustituye prácticamente todos los colores por esos azules. En esta misma paleta podemos hacer algunos ajustes de intensidad de color y de luz. ¿Vale? Los voy a subir un poquito. Y la luz creo que la voy a dejar tal cual. Vale. Ok. Bueno, como he dicho, pues bueno, ya hemos conseguido una parte interesante, una gran parte de lo que queríamos. Ahora lo que voy a hacer es perfilar los labios para que queden un poco mejor dibujados. Para hacerlo lo voy a hacer con el tampón clonador, que con el atajo teclado S lo puedo seleccionar o aquí directamente. ¿Vale? Elijo un pincel más pequeño, ¿vale? Para ajustar el tamaño de pincel me puedo venir aquí, ajusto el tamaño y la dureza. Es interesante también que, bueno, me gusta usar el tampón clonador con un pincel bastante blando. Si trabajáis con paleta gráfica, otra manera de ajustar el tamaño de los pinceles, que es muy útil, es pulsando control y alt a la vez y deslizando hacia un lado o hacia el otro el puntero nos lo hace grande o pequeño. ¿Vale? Bueno, entonces el
El tampón clonador, para el que no lo conozca, tiene, digamos, dos fases. Una, pulsando el Alt, me cambia el icono y me muestrea la parte que queremos copiar. Entonces yo le voy a decir aquí, y soltando el Alt, entonces me dice lo que va a pintar y más o menos cómo va a quedar, ¿vale? La opacidad del pincel en el caso del tampón clonador, bueno, a mí me gusta también tenerla baja, a no ser, bueno, para algún caso alguna cosa muy concreta, pero a poder ser que esté baja porque así no se nota tanto las tramas o no se nota tanto que estamos copiando texturas y para según qué cosas, pues no necesitamos ver el detalle de la purpurina, por ejemplo, como es el caso aquí. Otra cosa importante a la hora de usar el tampón clonador, o que a mí me va bien o me da buenos resultados, es ir cogiendo muestras, muchas muestras, no coger una única muestra y empezar a pasar por toda la imagen, sino ir cogiendo pequeñas muestras cerca de la zona que quiero copiar y ir poquito a poco. Cerca de la zona, pues lógicamente es para que la tonalidad y la luz sea similar. Si cojo color de aquí, o sea, o cojo textura de aquí, que es una zona oscura, y la pego aquí, pues se va a ver un pegote, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es que se note lo menos posible, con lo cual, mientras más cerca sea la zona de donde cogemos la textura, mejor. Para acabar de perfilar el labio y eliminar, cuando hemos convertido en azules, nos ha contaminado un poco en algunas zonas la zona de piel, y para acabar de perfilarlos ahora voy a trabajar sobre la zona de la piel. Para hacerlo uso la misma selección, pero me voy al menú selección y le digo invertir. Ahora no, parece que no tenemos cambio, pero si nos vamos, ampliamos la foto, nos damos cuenta que tenemos seleccionado la zona inversa que teníamos antes. Antes solo teníamos los labios, ahora tenemos toda la cara excepto los labios. Sigo trabajando con el tampón y, como he dicho, pues desde la zona más cercana, poquito a poco. Llegado a este punto vemos que parte de los objetivos que me había planteado bueno, ya los he conseguido, que es cambiar el color y perfilar los labios, pero en el proceso pues los labios han perdido brillo y han perdido profundidad, han perdido volumen. Vamos a solucionarlo. Entonces, también, bueno, lo que he perdido en el proceso es la selección, pero bueno, no pasa nada. Si nos vamos a la pestaña trazados, como había guardado el trazado previamente, selecciono el trazado labios, menú opciones, hacer selección y con el mismo calado que le había dado la vuelvo a cargar. Me voy al menú capas y desde el menú capas y con la capa seleccionada donde tengo todos los ajustes, me voy a este icono y se me abre un desplegable. Este icono es el icono para crear máscaras de capas, ¿vale? Entonces, en este caso selecciono el modo brillo y contraste. Me crea esta máscara de capa y con dos manejadores para poder actuar sobre los brillos y los contrastes, que es precisamente lo que quiero recuperar. Lo que voy a hacer es hacerlo manual, subo los brillos y subo un poquito los contrastes, ¿vale? Si observamos el cambio, pues bueno, vemos que hemos recuperado parte del volumen.
Algo que no me acaba de convencer de este método, o bueno, de lo que me está sucediendo, es que me vuelve a poner tonos magentas en esta parte del labio. Bueno, por este motivo pues no subo más el nivel de contraste, porque me va a ir recuperando colores cálidos que no me interesan. Entonces lo que voy a hacer es subir el contraste de una manera más manual, de otra forma. Entonces, como al crear una máscara de capa se pierde la selección, voy a cargarla otra vez. Esta vez la voy a cargar desde canales. En el momento que creo una máscara de capa, me genera un canal automáticamente. Si yo pulso control en PC, comando en Mac y clico, automáticamente me carga la selección igual que la tenía en la máscara de capa. Ahora lo que voy a hacer es, con la selección y esta capa, pulso control J, igual que antes nos duplicaba la capa entera, en el momento que tenemos una selección activa nos clona solo la parte seleccionada, ¿vale? Es decir, el labio. Para este ajuste voy a usar esta opción de aquí, la opción de subexponer. Lo que hace esta herramienta es oscurecer la zona que nosotros le digamos, pero siempre en los mismos tonos, en la misma gama. La podemos calibrar en sombra, medios tonos, iluminaciones, y se puede calibrar también una exposición que vendría a ser similar a la opacidad en el pincel, por ejemplo. ¿Vale? Se ha de ser muy sutil porque enseguida sube los tonos, y entonces se ha de usar con mucho tiento y con cuidado, ¿vale? He subido primero un poquito los oscuros, ahora subo un poquito los medios tonos, ¿vale? Podemos encoger un poquito el pincel pues para actuar más aquí y que no nos afecte tanto a otras zonas. Y es un ajuste más manual, pero también es efectivo. Quizá necesita un poquito más de dedicación, y fijarte pues ahí donde están las sombras y los medios tonos, y entonces seguir actuando. También podemos actuar con este método sobre los brillos. Sobre los brillos es preferible hacerlo sobre esta opción, sobre exponer, que se puede calibrar igualmente, pero es más apropiada, o es la apropiada para las luces. Entonces yo voy a subir un poco la intensidad de las luces en esta zona de aquí. Aquí también, para que no se vea tampoco el corte del labio, no quede tan duro. Y en esta zona de aquí, que ya de por sí son zonas donde normalmente los labios tienen más iluminación. Lo único que haría sería intentar terminar esta zona un poquito así con más azul, para que se vea la continuidad del labio. Desenfocaría un poco esta parte, esta zona, con esta herramienta, la herramienta de desenfocar, que bueno, funciona como las demás: pincel, ajuste de pincel, una intensidad alta, y lo que hace es difuminar o desenfocar un poco las zonas que tú le digas. Bueno, la intención es desenfocar un poco estos brillos que he hecho, que no se vean que se vean un poco más naturales. Bueno, pues yo prácticamente he terminado. Lo único que me quedaría hacer es aplicar la esponja un poco por estas zonas que han quedado demasiado subidas de color. Ha quedado un azul como muy eléctrico, y por esta zona que todavía queda aquí un poquito de color del pintalabios antiguo. Y ya está, poco más. La esponja, para el que no lo sepa, lo que hace es, pues eso, matar los colores, desaturarlos, llevarlos hacia tonos grises, y bueno, es útil pues para
para estas situaciones donde se nos ha pasado un poco quizá el azul y queda demasiado intenso. Yo lo dejaría aquí. No, mis conocimientos no llegan para más y bueno, no puedo aportar mucho más a esta imagen. Espero que a la persona que va dirigida este vídeo pues le ayude, a cualquier otra persona que lo pueda ver también, y si no le ayuda, por lo menos que le dé algunas pautas pues para alguna idea o alguna cosa que tienen en mente por hacer. Si alguien con más conocimientos lo llega a ver también y tiene algo que aportarme y algún consejo, pues bienvenido sea. Yo estoy dispuesto a aprender siempre y lo aceptaré con agrado. Gracias a todo aquel que lo haya podido ver, que le haya gustado, y espero que si tengo alguna otra consulta o alguna otra petición, pues seguiré el mismo método, subir un vídeo y a ver si alguien más lo puede ver y aprovechar. Gracias a todos y un saludo y un abrazo. Hasta pronto.